Buenos días, mi nombre es María Paula Obando y el tema que voy a presentar hoy es acerca del derecho al reconocimiento de las diferencias. Antes de hablar sobre este derecho, voy a darles una pequeña introducción de los derechos humanos. Estos se encuentran divididos en tres etapas, de acuerdo a su desarrollo y extensión, en donde a estas se las denominan como primera, segunda y tercera generación. La primera generación consiste en los derechos civiles y políticos, y estos nacieron tras las revoluciones liberales que tomaron lugar a finales del siglo XVIII. La segunda etapa habla de los derechos sociales, y estos nacieron a raíz de la revolución industrial. Finalmente, la tercera generación comprende los nuevos derechos que empezaron a tomar forma en el último cuarto del siglo anterior. En esta tercera etapa se protegen los elementos nuevos de la vida del hombre en la comunidad, que se aplican a todas las personas extendiéndose más allá de las fronteras de los territorios, y aporta a la internacionalización de los derechos humanos. Se pueden identificar 6 derechos principales, que son el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la solidaridad, el derecho a la planificación familiar, al desarrollo humano y al reconocimiento de las diferencias. Una vez teniendo en claro en qué consisten los derechos humanos, se puede proceder con la explicación del derecho al reconocimiento de las diferencias. Este derecho consiste en asumir y procesar pacíficamente las diferencias de orden étnico, cultural o religioso de los grupos minoritarios en la sociedad, sin que esas diferencias sean razón ni causa de políticas represivas o excluyentes en contra de ellos. En la actualidad se evidencia en las sociedades cómo las personas se dividen en subgrupos, formados a partir de las diferencias ya sea a nivel físico o de pensamiento. Con esto se refiere a la etnia, las ideologías, las creencias o cualquier otro aspecto de influencia cultural dentro del individuo. La formación de estos subgrupos resulta en una marginación del mismo ante el resto de la sociedad, lo cual puede llegar a conducir hacia políticas de discriminación y de marginación a aquellos grupos diferentes de la cultura hegemónica en una sociedad. Este derecho en varias ocasiones se encuentra ligado al derecho de la injerencia humanitaria, de modo que la discriminación y marginación han llegado al punto en donde esos subgrupos deben de ser llevados a zonas de seguridad, una acción que es llevada a cabo por las Naciones Unidas con el objetivo de asegurar el respeto a los derechos básicos de estas personas, los cuales serían custodiados por los cascos azules dentro de estos espacios territoriales. Cuando hablamos de los cascos azules, nos referimos al personal militar de las Naciones Unidas que actúan frente a estas situaciones como las que fue explicada anteriormente. El derecho al reconocimiento de las diferencias, al igual que los otros derechos de esta tercera etapa, o también conocidos como los nuevos derechos, resultan importantes, de modo que al proteger y desarrollar a las sociedades por el reconocimiento de estos derechos en todas las personas, se está creando un futuro en donde las nuevas generaciones podrán vivir sin conflictos armados, sin contaminación ambiental, sin agotamiento de recursos o sobreexplotación y sin discriminación social. Todos estos derechos son imprescriptibles de las próximas generaciones, y es por eso que la implementación de recursos para cumplirlos en la actualidad ya resulta un deber para la humanidad.